Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Para hoy, diciembre 3, el devocional se titula Desafiando la autoridad de Dios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Muchos actores piensan que están en condiciones de interpretar el papel de Hamlet. En muchos casos, sin embargo, simplemente no lo están. Simplemente no tienen la capacidad y experiencia para hacerlo. Aunque por supuesto, eso no necesariamente les impide intentarlo. Del mismo modo, todos los hombres y mujeres están en algún momento tentados a desafiar la autoridad de Dios sobre sus vidas, creyendo erróneamente que pueden desempeñar un papel para el cual solo Él es adecuado. A menudo no confiamos en su mano divina en nuestras circunstancias. En cambio, cuestionamos su voluntad soberana. Tratamos de robar la parte para la cual solo el Dios creador es apto. La resistencia a la autoridad de Dios no es nada nuevo. Mientras que Jesús bajó a la tierra en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, a lo largo de su ministerio, no fue bienvenido por su propio pueblo. Israel había estado esperando al Mesías, pero una vez que él llegó, cuestionaron su autoridad y rechazaron su identidad. Conocían estas profecías, pero estaban ciegos a su cumplimiento. Días antes de morir a manos de los líderes religiosos judíos, así como de gobernantes gentiles, Jesús contó la parábola de los malvados inquilinos que rechazaron al dueño de la viña y mataron a su hijo. El Señor estaba señalando con gracia y audacia la ceguera de los principales sacerdotes, escribas y ancianos que le exigían que justificara sus acciones. Marcos 12, 1-12. Ellos entendieron que Jesús estaba afirmando ser el Hijo de Dios. Sin embargo, habiendo sido advertidos por Jesús de que estaban actuando como los inquilinos que se habían apoderado del hijo del dueño, estos hombres, entonces, con trágica ironía, inmediatamente quisieron arrestarlo. Es tentador pensar: qué presuntuoso de esos líderes religiosos confrontar al Rey del Universo y desafiar su autoridad. Pero cada uno de nosotros en algún momento no éramos diferente a ellos. En nuestra propia naturaleza pecaminosa, no queríamos recibir al Hijo, a quien Dios envió. Estábamos inclinados a vivir en la oscuridad. En realidad, nos gustó bastante la oscuridad. Juan lo capta bien cuando dice que la luz ha venido al mundo, pero la gente ama la oscuridad en lugar de la luz porque sus obras son malas. Juan 3:19. Las personas por naturaleza no están sentadas y esperando que la luz del Evangelio entre en sus corazones. Sin embargo, por su gracia, Dios abre los ojos ciegos para ver la identidad de su Hijo, para que las personas confíen y lo adoren. Es por eso que la Biblia siempre habla en el ahora. No hay día mejor que hoy para vivir para Cristo. Incluso como creyentes estamos llamados al arrepentimiento continuo y a la restauración en nuestro caminar con el Señor, en lugar de elegir jugar a ser Dios en nuestras propias vidas. A medida que nuestros corazones se vuelven más sensibles a nuestro pecado y experimentamos su paciencia continua hacia nosotros, su bondad nos llevará a la santidad. Cuando vives con Dios en el centro de tu vida, con Él desempeñando el papel que solo Él puede, descubres que eres capaz de cumplir con alegría y confianza el papel que Él te ha dado, vivir para la vida que Él te ha regalado y el propósito para el cual te invitó al escenario. Una vida dedicada a disfrutarlo, conocerlo y servirlo. Para profundizar, Marcos 12, del 1-12. Tita, muchas gracias. Amada familia, buenos días. Damos gracias al Señor por permitirnos reunir de nuevo de una manera virtual en este devocional, en el cual ya casi estamos en la recta final. Y cada día el Señor nos ha enseñado a través de su Evangelio,
grandes verdades que sé que han transformado nuestras vidas. Nos encontramos con una verdad triste, pero también a la vez gloriosa. ¿Por qué triste y a la vez gloriosa? Porque por la dureza del corazón del pueblo de Israel, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, nosotros. Algo malo se convirtió en algo bueno. Entonces, damos gracias a Dios por su sabiduría en su plan de salvación. Y sabemos de que Dios siempre está en control. Devocional Dios se llama desafiando la autoridad de Dios, que muchas veces lo hacemos nosotros, cuando no hacemos su voluntad, cuando nos rebelamos ante su señoría. El mundo quiere un Salvador, pero no quiere un Señor. Y así pasa dentro de la iglesia. Queremos un Salvador, mas no un Señor. Juan 1:10 al 13, dice la Escritura. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad varón, sino de Dios. Amada familia, el Verbo eterno vino al mundo, que en su propia voluntad se despojó de sí mismo y tomó la forma de hombre. Y es algo muy fuerte, amados hermanos, ver cómo el mismo pueblo de Dios tenía enfrente a Dios mismo, al creador del universo, a su Señor, y no lo pudieron ver como rey, como Señor, como Dios. Estaban en su condición de pecado, muertos en delitos de pecados, a pesar de ser el pueblo de Dios, escogido por Dios. No podían ver a Dios. No sé si ustedes recuerdan a Nicodemo cuando Nicodemo se acerca de noche y le dice al Señor Jesucristo: Maestro, sabemos de que vienes de parte de Dios por las señales que haces. Dinos, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? Nicodemo, para poder que puedas ver, entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y le dice, pero ¿cómo hago yo para hacer eso si haciendo bien? Y vuelve y le dice, Nicodemo, te digo, verdad te digo, que si no nacieres del agua y del espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Ellos estaban ciegos. Su entendimiento había sido enceguecido en su propia religión, en su propia justicia, y no vieron al Rey de Gloria. En Colosenses 1:15 al 16 nos dice que Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el Señor de la creación. Y había venido a su creación. Había venido a su pueblo. Lo estaban esperando, como leímos en el devocional. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba esperando el Mesías, el Hijo de Dios. Amados, el hombre salió de las manos del Creador y no le reconoce cuando viene al lugar a visitarlos. El no conocerle tiene sentido efectivo de comunión y el conocer, o sea, no le vieron, no le recibieron como rey. Y no sé si ustedes recuerdan algo impactante. 8 días antes de que Jesús fuera crucificado, el mismo pueblo salió con palmas, con mantos y lo tiraban delante de él y decían, Hosana, Hosana, el que viene en nombre del Señor. Reconociéndolo como rey, porque entró en un pollino, como entran los reyes. Pero ¿qué sucedió? 8 días después estaban diciendo, a Barrabás liberen, a Jesucristo crucificado. Triste, ¿no? Pero es la realidad del corazón del hombre. Estamos muertos en delitos de pecado. Estábamos muertos en delitos de pecados. No queríamos saber de nada de Dios. Queríamos saber de un Dios bombero, un Dios que nos ayudara, pero no un Dios que nos gobernara.
Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce y le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad que hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está hablando de todo hombre, pero ¿qué pasa con Israel? Israel es el pueblo del pacto, tenía promesas, estaba esperando el Mesías y no lo pudieron ver. Los hombres están afectados por las condiciones espirituales en que nos encontramos. El hombre está enceguecido por el sistema llamado mundo, apartándose de una relación con Dios, marginándose de la verdadera vida. Es allí donde entra el Evangelio. Pues el hombre por sí mismo no podía salvarse, por eso Jesucristo se despojó de sí mismo, dejó su trono, su morada, y se revistió de humanidad y fue uno como nosotros, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Emmanuel, Dios con nosotros, eso lo vimos ayer. Él se acercó a nosotros para revelarnos nuestra condición, para mostrarnos de que Él es el Rey de Gloria, Él también es nuestro Salvador. Y hablamos el día de ayer que el mundo nos va a aborrecer cuando nos parecemos a Él. No nos van a recibir con alegría ni con gozo cuando venimos con las buenas nuevas, porque para ellos no son buenas nuevas. El Rey ha llegado a gobernar sus vidas, no es buenas nuevas. Por eso es que la invitación de Cristo en el Evangelio es: todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se abájese de su trono, acepte el señorío de Cristo, rindámonos a Él voluntariamente, pero no queremos. Incluso siendo creyentes, ese viejo hombre no quiere gobernar, no quiere ser gobernado por la palabra del Señor, es decir, por Cristo. Quiere hacer su propia voluntad. Y es la lucha que tenemos interna todos los días. Por eso duele tanto hacer la voluntad de Dios, porque la carne no quiere. Los hombres están afectados por las condiciones espirituales del sistema mundo, como hablamos ahora. Y este sistema mundo de una u otra manera ha venido permeando también nuestra vida espiritual. Y hemos venido teniendo una vida doble. Ya las tentaciones son diferentes, aunque la misma tentación, pero de diferentes formas. El entretenimiento empieza a gobernar nuestra vida y deja a Cristo de ser nuestro Señor en todo lo que somos. Ya no nos rendimos a Él como debe ser. Si Él es Señor, hay que obedecerle en todo lo que manda, pero nos rebelamos contra Él. El mundo tiene sus propios sistemas de sabiduría que causa pecado y porque es generador de pecado, porque todo lo que viene del mundo no es de Dios y se opone a Dios. Es lo que dice 1 Corintios 1:18-19, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hermanos, el mundo entero obedece a Satanás y sigue sus dictados. Y eso lo vemos a diario. Los hijos del diablo hacen las obras del diablo. Y eso es lo que se ve en la televisión, medios de comunicación, en las calles. Y da tanta tristeza ver el mundo en la condición que se encuentra. Y vuelvo y hago énfasis. Necesitamos cumplir la gran comisión. ¿Cómo estábamos nosotros? Como el mundo. Efesios 2:1-3 nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Nosotros podemos obedecer a Dios porque Dios puso en nosotros un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Nos dio libertad de la cautividad del pecado. Ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos de obediencia. Fuimos rociados con la sangre de Cristo para obedecer, como dice Primera de Pedro.
no para desobedecer. Si realmente amamos al Señor, reconocemos su señorío y nos sometemos a su señorío. Obedecemos lo que Dios manda. Luego dice el 13, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí se está incluyendo el apóstol Pablo. Él era consciente de su naturaleza pecaminosa. Era consciente de que estaba apartado de Dios, aunque decía que era del pueblo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Una frase en la que utiliza en el original hebreo o griego, que fue escrito el Nuevo Testamento, literalmente es traducido, dice, a los que son suyos. No los suyos, sino a los que son suyos le pertenece. Somos criaturas, somos creación de Dios. Eres nuestro Señor, eres nuestro Hacedor, eres el alfarero, perdón, nosotros somos el barro. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? El Verbo encarnado vino a su propiedad, a su casa. ¿Pero qué pasó? Como dice la parábola de la viña y el sembrador. Vino a su casa y su casa le mataron. Y les va a impactar este texto, porque de pronto lo han comprendido muchas personas mal. En Apocalipsis 3, 19 al 20 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Muchos creían que este texto decía es que Dios es un caballero, toca la puerta para entrar a mi vida y si yo lo dejo entrar, él entra. Y nos volvemos como a Dios, como si, al Señor Jesucristo, como si fuera un mendigo, tocando la puerta, venga, por favor, recíbame, por favor, déjame salvarlo. No, aquí está diciendo, él vino a su casa y está tocando la puerta de su casa. ¿Cómo está tu casa? Si él viniera hoy a tu vida. Si el Señor viniera a pedirte cuentas hoy, ¿cómo estarías con tu Creador? Abrir la puerta y decir, Señor, bienvenido a tu casa. Mi casa está en orden. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio lo que hace todos los días es ordenar nuestra casa, ordenar nuestro corazón, llevarnos al arrepentimiento, a la fe, llevarnos a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Estamos andando conforme al Evangelio. Si no es así, el Señor nos convence de justicia, de juicio, de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Pero tenemos que tomar acción. Tenemos que obedecer al Rey de Gloria. Juan, en el Evangelio que Dios le permite escribir, él estaba pensando en la casa como la casa de Israel. Cristo pertenecía a ese pueblo, humanamente hablando, por descendencia física, ya que nació de una madre israelita. En Romanos 9, 4 al 5 nos dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. A la casa de Israel tenía la promesa de las bendiciones de Dios. Había dado a Abraham, en la que anuncia que de su descendencia, que es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Cristo vino a su casa, a su familia, a los suyos. Dios dijo de Israel, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 9:5. En la segunda oración tiene una afirmación histórica. Los suyos no le recibieron. Aquí equivale al no lo reconocieron. Es una observación moral. Los suyos no aceptaron la misión ni el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Si tú hablas un mensaje en el Evangelio, no hablando acerca de Jesús, del pecado que mora en nosotros, del juicio eterno, de todo lo que viene, el Evangelio se vuelve tan maravilloso. Solo promesas. No, excelente. Seamos cristianos. Pero cuando se predica el verdadero Evangelio, ofende a ese viejo hombre, a ese ego, al de entregar nuestro señorío al verdadero Rey de Gloria.
Eso no quería el pueblo. La casa de Israel tenía las promesas y las bendiciones que Dios había dado a Abraham, en las que anunciaba de que su descendencia, que es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Cristo vino a su casa, a su familia, a los suyos, a lo que le pertenece. Durante toda la antigua dispensación, es decir, el Antiguo Testamento, y al principio el nuevo Cristo vino a su propio hogar, pero el pueblo no le recibió. Mira lo que dice Isaías 1, 2 al 3. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Tan impactante ese versículo, ¿no? El asno, el buey conoce a su dueño, y el asno su pesebre de su señor. Y el hombre no lo reconoce, el mismo Israel no lo reconoció. Pero como todos nosotros sabemos de que era un plan de Dios. Dios usó la maldad de esos hombres para crucificar al Rey de Gloria, para matar al Hijo de Dios. Ellos son responsables de sus acciones, pero Dios es soberano. El hombre en su estado caído desafía cada día, en cada área de su vida, la autoridad de Dios. Marcos nos enseña en la parábola de la viña y el labrador esta verdad. El Señor durante el tiempo de su ministerio lo había acusado, difamado, despreciado, había sido desechado de ellos como Mesías, habían negado su misión, le habían acusado de tener un pacto con Satanás para hacer las señales que él hacía. Es muy triste ver este Israel de Dios rechazando a Dios mismo, y nosotros no somos ajenos a esta verdad. Reconocer la autoridad del Señor, desafortunadamente, es una verdad que debe doler, pues decimos que el Señor es nuestro Dios, pero casi siempre son nuestros labios. Es lo que dice Isaías 29, 13 al 3, 16. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por tanto, aquí, que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo de sus obras, están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo así? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Hermanos, Dios conoce nuestras obras. Dios conoce nuestras intenciones, también en la manera que le obedecemos. Quizás muchos sean como Amasías, que obedecieron a Dios perfectamente, pero no de recto corazón. Podemos obedecer a Dios externamente y podemos parecer delante del hombre que somos perfectos, de que estamos caminando con el Señor, pero son solo apariencias, son solo labios. Y es una verdad, amada familia. Obedecemos de Dios lo que nos conviene. A veces somos como Saúl, obedecemos selectivamente como si la obediencia a Dios fuera un buffet. No hay que obedecer a Dios en todo. Y no de una manera, o Dios habla, mañana obedezco. No, Dios habló, yo obedecí. La obediencia debe ser inmediata. Si Dios ha hablado en nuestra vida, algún área de nuestra vida, pues hay que tomar decisiones, hay que tomar acción. No quedarnos ahí esperando. No, Dios, yo puse el querer como el hacer. Ahí es que obedecer. Hay que negarnos a nosotros mismos, hay que hacer la voluntad del Padre. El hecho de que cumplamos externamente normas o liturgia dentro de nuestra denominación no nos hace aprobados por Dios. Y esto le pasó a Israel en Jeremías. Jeremías 7, el 1 al 10 dice, palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar.
No fiéis en las palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Esto es lo que decía el pueblo de Israel. Es que como está el templo en pie, la presencia de Dios está con nosotros. Él aprueba lo que nosotros hacemos, porque ofrecemos sacrificio, porque entregamos ofrenda, porque cumplimos las fiestas, porque hacemos todo lo que Él ha mandado. Y no era así, y no era así. Y el Señor dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos, es decir, su manera de vivir y vuestras obras, si en verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimeres al extranjero, al huérfano de la viuda, ni en lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieses en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que dio vuestros padres para siempre. Aquí vosotros confiáis en la palabra de mentira, que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os postráis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y es triste, porque muchos llegamos el domingo, perdón, y cantamos santo, santo, santo y levantamos manos y lloramos, pero salimos a vivir igual o peor, a seguir haciendo obras de maldad. Hay que pensar mucho en esto, familia, y reflexionar demasiado. Dios había hecho provisión y todo lo necesario para que Israel tuviese todo cuanto era necesario para llevar a cabo la misión que había sido asignada ante las naciones, llevar fruto para su gloria. El terreno donde fue plantada la viña tuvo que haber sido trabajado de antemano. Dios trabajó en ese antemano. Dios tenía todo preparado para que Israel fuera esa nación, pero el pueblo falló. Pero Dios no falló porque el pacto continuó. Y lo mismo ha hecho con nosotros. Nos da un nuevo corazón, nos ha limpiado de todo pecado. Así que no hay una sola excusa para no hacer la voluntad de Dios, amado hermano, amada hermana. Podemos obedecer al Señor. Y esa obediencia está basada en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. El Señor nos ha amado, ha derramado su amor en nosotros, ha mostrado su amor perfecto en la cruz. Podemos verle, reconocemos su autoridad. Debemos obedecer al Señor. Pues eso somos. Primera de Pedro 2, 9 al 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo anunciamos las virtudes? Pues obedeciendo al Señor, reflejando su gloria, haciendo la voluntad del Rey de Gloria, viviendo de acuerdo a su evangelio. El mundo lea el evangelio en nosotros. Luego Dios dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero hoy habéis alcanzado misericordia. Vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como los malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuándo es el día de visitación? Cuando Cristo venga. ¿Estamos preparados? ¿Hemos vivido de acuerdo a su evangelio? ¿Estamos listos? Si Él viene a tocar la puerta de tu casa, ¿estás listo para partir? Israel no reconoció ni recibió a Cristo por su incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? La falta de fe y confianza en Dios, que reta su fidelidad y que se expresa en desobediencia y rebeldía. No reconocemos su autoridad. Por eso es que la fe está acompañada de obediencia. El que cree confía, el que confía depende y el que depende obedece. Por eso el acto de desobediencia es un acto de rebeldía, de no someternos a la autoridad del Rey de Gloria. La incredulidad se encuentra, perdón, la incredulidad no solamente se encuentra donde no existe fe, donde la fe es completa y sea perfecta en Cristo, no podrá haber incredulidad, es decir, no podrá haber desobediencia. Fue por la desobediencia de un hombre que el pecado entró al mundo, pero también por la fe en Cristo, Dios perdonó los pecados del hombre.
Este acto de desobediencia se muestra cuando Eva cambió su fe en la verdad de Dios por la mentira de Satanás. La fe dará como resultado confianza, obediencia, dependencia y obediencia al Señor, paz, contentamiento en Cristo. ¿Cuál es el fruto de la incredulidad? Desconfianza, desobediencia, ansiedad, miedo, dolor y juicio. No obedecer a la fe es la base fundamental de todo pecado. Mira lo que dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre todo lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, una de las características de que amamos a Dios es que amamos obedecer al Señor. Queremos obedecer. Sabemos de que no podemos hacerlo perfectamente, pero nuestro corazón llora cuando no podemos hacerlo. El Señor nos ha cambiado de naturaleza. En Efesios 2:2 nos dice que en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya ese espíritu no opera en nosotros. No podemos ser desobedientes. Debemos ser obedientes al Señor. El Evangelio nos llama a obedecer en la fe. Está llamado a creer, a confiar, a obedecer en Dios, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y nosotros estamos vivos entre los muertos, que no estamos muertos en delitos y pecados. La incredulidad no consiste solamente en negar la existencia de Dios o rechazar a Cristo, sino también de desconocer la autoridad del Evangelio y lo que manda Dios en él. Hermanos, por eso es que cada vez que se predica el Evangelio y Dios habla y nosotros no obedecemos, el Señor no es tu Señor. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, está en el reino de los cielos, sino aquel que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La magnitud de nuestra fe en Cristo solo es evidencia cuando nos volvemos de nuestros ídolos y objetos de deleite, confianza y obediencia. Y reconocemos a Dios como el único y verdadero Dios, que por medio de su Hijo Jesucristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores, descansando en su redentora obra que ha hecho por nosotros en la cruz. Es decir, si hemos reconocido a Cristo como Señor, como Rey poderoso y soberano, pues hagamos la voluntad de nuestro Rey poderoso y soberano. El señorío y la obediencia son términos que van de la mano. Uno es el resultado del otro. El acto de fe en Jesucristo es sumisión a Dios, a su bendita palabra. Mira lo que dice Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, es el Rey de gloria. Le da un nombre sobre todo nombre. Cristo no regresará como cordero sufriente, como siervo sufriente. Él regresa como Rey de reyes y Señor de señores, como el Rey de gloria. Y así lo dice Apocalipsis 1:7-8, y con este versículo termino. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y escuche esto, y los que le traspasaron, es decir, Israel, el pecador, el impío, porque todos traspasamos a Cristo con nuestros pecados. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él, sí y amén. Nosotros no haremos lamentación. Nosotros diremos, bienvenido a casa, Rey de Gloria. Estábamos esperando. El impío no dirá eso, solamente hará lamentación. Le dirá a los montes, caigan sobre nosotros, escóndanos de la presencia del Rey de Gloria. Y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Familia, estamos reconociendo el señorío, la autoridad de nuestro Rey.
de nuestro Señor, pues vivamos como Él manda. Hagamos la voluntad de nuestro Santo Dios.